Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg Silverbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, y es uno de los mexicanos más desafiantes de la segunda mitad del siglo XX. Jacobo Greenberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia de inmigrantes que habían escapado de las persecuciones antisemitas en Europa del Este. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM además contaba con un doctorado en neurociencias en la Universidad de Nueva York. Eligió el cerebro humano como tema de investigación y se propuso responder a la pregunta de dónde proviene la experiencia, es decir, cómo se construye la realidad en la mente. Esa respuesta lo llevó a formular la teoría sintérgica. La sintergia es un neologismo derivado de síntesis y energía. Greenberg fue un hombre de ciencia, obsesionado con las mediciones objetivas y puntuales, los experimentos y las comprobaciones de laboratorio. Esa obsesión, sin embargo, no le impidió cruzar fronteras, conoció y divulgó los supuestos dones de los chamanes indígenas como Pachita, según se ha informado. El investigador buscaba comprobar que se podría entrar en trance y realizar cirugías en las que se podría retirar un órgano dañado, visualizarlo como sano y volver a ponerlo en el cuerpo con resultados positivos, y que además realizaba trasplantes de órganos con un cuchillo de monte. Greenberg se tomó en serio las escuelas místicas y luego se centró en especial la cábala judía, el budismo tibetano, donde practicó la meditación y el yoga. En sus más de 50 publicaciones, Jacobo Greenberg mencionó el campo informacional, que actualmente se conoce como campo preespacial, que estudia la interacción del cerebro con el campo que genera la percepción espacio-tiempo, o que se conoce popularmente como objetos con forma y figura. Esto crea la realidad que percibimos. Según explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir puede vivir los tres procesos de interacción. Los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta, a su vez, de la complejidad del cerebro del cual surge el campo. El científico mexicano tomó la telepatía y la telequinesis para mezclarlas con la meditación, a través de la cual logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo que Greenberg llamó el potencial transferido. La teoría sintérgica. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia o INPEC en la UNAM y después el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Fue en este punto cuando comenzó a desarrollar la teoría sintérgica, que prometía cambiar para siempre la forma en la que los seres vivos aprecian la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funciona el universo. Según sus estudios, la teoría sintérgica parte de la hipótesis acerca de que la realidad que todos conocen es un holograma, una construcción mental colectiva, en la cual el ser humano no solo es un espectador, sino que puede llegar a ser un participante activo y, por tanto, es capaz de hacer modificaciones en el tiempo y espacio. Si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, entonces puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas. En diciembre de 1994 Jacobo Greenberg desapareció. Nunca fue localizado y las autoridades no obtuvieron mayores pistas de su paradero ni de los posibles responsables de su secuestro. Su repentina ausencia provocó, primero, una temporada de olvido. Greenberg no era bien visto por la comunidad científica de su época y durante años había soportado acusaciones de charlatanería y falta de rigor científico. Con el tiempo, sin embargo, se ha formado un público dispuesto a las propuestas del Dr. Greenberg. Quien se aventure a leer sus libros encontrará a un autor audaz, a un científico que cruzó fronteras y, sobre todo, a un ser humano que buscó la libertad en cada palabra escrita en los más de sus 50 libros como El espacio y la conciencia en 1981, Retorno a la luz en 1987, Las expansiones del presente en 1988 o su enciclopedia de 7 volúmenes de los chamanes de México escritas entre 1987 y 1990. Fue un autor prolífico que escribió textos científicos y cuentos, novelas y una autobiografía tan extensa como su leyenda. Conspiración. El último registro que existe de Greenberg vivo, pone precisamente al investigador mexicano, en Colorado entrando a un auto con dos desconocidos que usaban lentes y traje negro. Vale resaltar que justo en esos años la CIA estaba llevando a cabo el proyecto Stargate, en el que buscaban estudiar la viabilidad del control mental.
el cual en el año 1995 se dio por terminado, un año después de la desaparición de Greenberg, después de que la agencia oficializa que dichos experimentos no habían sido funcionales. Muchos otros dicen que su desaparición no fue otra cosa que lograr salir de esta interacción de tres procesos y tal vez debido a eso es el único que ha logrado salir de esta realidad. De acuerdo a una entrevista que dio Ida Cuellar, directora del documental El secreto del Dr. Greenberg, a la revista Forbes México, comentó que durante la investigación para el documental encontraron pruebas de que la relación con su tercera esposa, Teresa Mendoza, era complicada. Su matrimonio no iba del todo bien, pues incluso el mismo científico había confesado a sus amigos más cercanos tenerle miedo a su esposa e incluso llegó a adaptar su vehículo para poder dormir fuera de casa. Además, Teresa Mendoza no dio aviso de inmediato a las autoridades sobre la desaparición de Greenberg, argumentando que era normal que el investigador se fuera de viaje de pronto y sin avisar. En la misma entrevista con Forbes México, Ida Cuellar dijo al finalizar, ella tenía algún tipo de conexión con su desaparición, de pronto ayudando a quienes lo desaparecieron. Los más extremos creyentes de las conspiraciones afirman que el científico fue abducido por los alienígenas que manejan la famosa granja humana a la cual pertenecemos, debido a sus estudios. Lo único confirmado es que el psicofisiólogo desapareció el 8 de diciembre de 1994 mientras realizaba pruebas. Jacobo Greenberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y dejarme un like.